y los medios internacionales, la mediática mundial, ya le hemos dado un mensaje muy claro a este canal de noticias, donde detrás está la mano de un fascista, enemigo de Venezuela, Álvaro Uribe Vélez, fascista que está detrás de todos estos movimientos violentos que se desarrollan en Venezuela. Así lo declaro. Álvaro Uribe Vélez está detrás financiando y dirigiendo estos movimientos fascistas. Que no apoyen el proceso de paz. Allá fueron a hablar con la extrema derecha en Estados Unidos, a decir, mire, lo que está haciendo el presidente Santos es entregarle a Castro y al chavismo al país. Ustedes no pueden apoyar el proceso de paz. ¿Cómo les parece que eso... ¿Y les creen, presidente? Pues la extrema derecha sí, porque tienen todo un cuento que dice que esto viene de tiempo atrás. Ahí circula una serie de documentos en donde inclusive dicen que mi hermano Enrique, Luis Carlos Galán y Daniel Samper eran unos comunistas que estaban conspirando desde ese entonces. Santos fue más allá y dijo que durante sus 3 años al frente del gobierno es mucho el daño que Uribe le ha hecho a Colombia. ¿Qué ha dicho en el exterior él y Santos? Que estamos entregándole este país al castrismo, al chavismo, que este país va por mal camino, que este proceso de paz es un fracaso, que eso... Entonces, inclusive ante inversionistas que me han llamado a decir, oiga, qué cosa tan extraña, un expresidente y un ex vicepresidente hablando mal de su país y ahuyentando en la inversión, y ahuyentando a la gente diciéndole que este país va por mal camino. El presidente Santos confesó que se sentía frustrado por la actitud del expresidente Uribe y por esas acciones adelantadas contra su país. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. ¿Cómo ven ustedes en la práctica física un cese al fuego bilateral? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa con los frentes de las FARC? ¿Dónde se ubican? ¿Quedan en sus regiones o guardan su movilidad territorial? No sé cuál de los... Es precisamente de eso que viene a hablar esa comisión. ¿Cómo se hace eso? Lo fundamental es que en el tema de los ceses bilaterales al fuego siempre debe primar la voluntad política. Si hay voluntad política para acordarlos, los inconvenientes pueden ser menores, aunque es un tema complejo, porque hay que entender toda la complejidad del despliegue militar que hay en Colombia. Colombia es un país absolutamente militarizado. Y dentro de esa inmensa militarización que hay, también hay un despliegue muy grande de parte de la guerrilla. O sea, prácticamente nosotros estamos entreverados en toda la geografía colombiana. Eso hace que acordar un cese al fuego no sea materia fácil, ya que unidades nuestras se encuentran muy cercanas a unidades del ejército, y por eso digo yo que es muy importante la voluntad política. Pero lo que pasa es que las actividades de las FARC no se dirigen únicamente contra los militares en el territorio nacional, sino que pues, en los últimos tiempos, por ejemplo, ustedes están empezando a hacer derribos de torres eléctricas, de derramamientos de petróleo en los ríos, cosas que afectan directamente a la población civil, no únicamente a los militares. Y por supuesto, claro, el secuestro. ¿Cuál secuestro? Un momentico. No hay secuestros desde que las FARC dijo separa la práctica de retenciones con fines económicos. Si a eso se refiere, tampoco hay en este momento en poder de la FARC
ni militares ni policías capturados en combate. Eso tenemos que dejarlo claro, Antonio, porque es la verdad. Nosotros hemos cumplido estrictamente la directriz del Secretariado Nacional de la FARC en ese sentido. Pero además yo agregaría lo siguiente, de eso se trata, precisamente, de parar todo eso, de parar toda la confrontación, y la confrontación incluye los actos de sabotaje que tú has mencionado. Precisamente por eso es que es tan importante hablar del cese bilateral del fuego, y por eso es que nosotros decimos que este es un asunto vital dentro del proceso de diálogo que estamos. Si avanzamos en ese punto, podemos decir que hemos dado un gran paso. ¿Ustedes consideran que esta aceptación del gobierno o semi-aceptación por el hecho de mandar una subcomisión es un triunfo político de las FARC, es un triunfo político, es un paso adelante? Yo digo que es un triunfo político del país que anhela la paz para Colombia. Aquí en este asunto del cese al fuego, los mayores beneficiados van a ser los colombianos y el mismo proceso de paz. Yo digo que, es decir, pongamos las cosas en su justa dimensión. Esto no es el cese al fuego. Estamos hablando de que vamos a iniciar una discusión sobre ese tema, que de antemano hemos dicho es un tema complejo y es un tema difícil, para el cual se requiere una enorme capacidad y una enorme voluntad política de las partes. Nosotros hemos manifestado tener toda la disposición no para decir ya vamos a pactar el cese al fuego, sino para entrar en la discusión de ese tema. Y vemos en la decisión del gobierno de haber integrado esta comisión también un paso importante, una decisión importante. Oiga, que apunta en esa dirección. Y digo que nosotros lo asumamos como un mandato de la ciudadanía, que últimamente está reclamando como necesario un desescalamiento de la guerra, un desescalamiento del conflicto. Y nosotros diríamos que la mejor manera de empezar esto, Antonio, es un desescalamiento del lenguaje, de ese lenguaje guerrerista. Es necesario nosotros desde La Habana, el Estado, la insurgencia que están en conversaciones, lanzar unos señales que realmente le permitan al país ver que sí hay para Colombia una esperanza de paz. Bueno, pero ustedes están hablando con el gobierno de Santos, efectivamente, muchísima gente respalda esas conversaciones, pero también hay muchísima gente representada por el uribismo fundamentalmente, pero no solo por el uribismo, que rechaza esas conversaciones y que sigue sin confiar en la voluntad de paz de las FARC. Siguen considerando que se trata de una añagaza para continuar la guerra en mejores condiciones. ¿Ustedes se dan cuenta de que existe ese escepticismo y ese descreimiento por parte de buena parte de la población? Puede haber descreimiento, puede haber escepticismo en algunos sectores que no quieren la paz para Colombia, porque eso significa que se le van a acabar privilegios que derivan de la misma confrontación. Pero la gran mayoría de la gente sí quiere la paz, esa es la percepción que nosotros tenemos. Y creo que nosotros no le podemos fallar a la opinión nacional, al país nacional, en este anhelo de conseguir la paz para Colombia. La manera de expresar esas cosas es, de todas maneras, la manera más final en que se expresan ese tipo de cosas es a través de las votaciones. Independientemente de que las votaciones sean manipuladas en Colombia, como lo son en todas partes, en fin, eso no es perfecto nunca. Pero lo que reflejaron las elecciones pasadas, de hace 2 meses, es que una buena parte, yo qué sé, un 45% de los votantes del país, no la población del país que no se expresa, sino a través de, en fin, se oponen a eso, por eso votaron por el candidato del uribismo.
ustedes se dan cuenta de que eso existe como un obstáculo gigantesco, no digo como, no se trata de privilegiados que defienden sus privilegios, se trata del 45% de la población. Yo diría que en apariencia, porque es que en las elecciones pasadas se produjo una abstención del más del 60%, ¿no? Entonces, si se le compara con esa cifra, pues ese 47% que usted dice puede ser una cifra minoritaria. Además, ten en cuenta que no todos los que votaron por el señor Zuluaga son guerreristas. No, totalmente de acuerdo con que la abstención existe en Colombia, pero de ahí a considerar que los abstencionistas respaldan la paz, eso es una decisión completamente... Sí, pero lo decimos para hablar de legitimidad, realmente, ¿no? Porque unas elecciones donde más del 60% de la gente no participa, realmente tiene una fuerte carga de no legitimidad, ¿no? Eso es cierto y ha sido cierto desde hace muchísimos años, porque la abstención en Colombia desde hace muchísimos años es enorme, es muy superior al 50%. Pero ese no es un problema que vayan a solucionar en las conversaciones de paz de La Habana. Ese es un problema de fondo del país que se soluciona de otra manera, no sé si... Sí, yo le diría eso con todo realismo, dijéramos, hay que aceptar que hay un sector de la sociedad colombiana, representado en lo que usted está diciendo, que puede tener descreimiento, dijéramos, y otros, pero eso habría que diseccionarlo. Hay unos de esos que usted llama que no están en favor de un proceso de paz, hay unos que tienen marcados intereses porque se favorecen con la guerra, que no serán todos esos 7 millones, pero sí hay un sector ahí. Por ejemplo, personas que con dineros de los parafiscales que pertenecen al Estado han creado fundaciones privadas prácticamente para hacerse... A esa persona les conviene que la guerra no se acaba, que la guerra no se acabe. A otros sectores hay otros personajes a los cuales la guerra les conviene porque se nutren de ella, porque ganan dinero. Hay otros a los cuales no les conviene que haya paz, porque en un país en paz los procesos que avanzan contra ellos pudieran tener mayor desarrollo, y en cambio manteniendo una situación de guerra pueden seguir en la impunidad. Es que utilizan, Pablo, la guerra como un escudo. O sea, fíjese que también hay varios como elementos ahí, ¿no? Para sus preocupaciones. Eso no es homogéneo, ¿no? Sí, eso no es homogéneo. Y en eso está Uribe, ¿no? Uribe quiere la guerra para utilizarla como un escudo. Ahora, y hay otros sectores que francamente están engañados. Seguridad jurídica para sí. Ahora, hay otros sectores que... Tenemos que interrumpir un minuto y seguimos con eso dentro de 2 minutos. Sí, porque es que en realidad es así. Es decir, eso hay que diseccionarlo, porque eso no es así como... No, pero justamente ahorita continuaremos en 2 minutos. Hablábamos de la abstención y de la gente que apoya el proceso y de la gente que no lo apoya, y de si es válida o no la expresión a favor o en contra a través del voto. En el fondo es la única manera de medir las intenciones o los deseos de la gente. Si no es reclamar para sí un estado de opinión, como lo hacía el presidente Uribe, justamente para descalificar lo que se llama la democracia representativa, que también ha sido descalificada desde la izquierda, por supuesto, desde hace un siglo. Pero ustedes tienen que recordar que en fin de cuentas lo que se firme en La Habana, lo que firmen ustedes con el gobierno de Santos, tendrá que ser refrendado o no por quienes votan, es decir, excluyendo a quienes no votan, aunque sean favorables a lo que se firme. Su voz no cuenta puesto que no tienen voto. Nosotros confiamos en que una vez el pueblo colombiano vea que la paz viene
el respaldo que se va a sentir va a ser un respaldo masivo de toda la población. Si la población respalda la paz de esa manera, pues seguramente lo va a manifestar en un mecanismo de consulta que va a definir, digamos, la manera como los colombianos vamos a refrendar lo que convengamos acá en La Habana. Si es a través, como lo ha expresado el gobierno, de un referendo o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como es la propuesta que hemos hecho desde el mismo inicio de las conversaciones, los guerrilleros de la FAREP. Si hay inminencia de paz, estamos seguros que todos los colombianos van a apoyar sin reservas esta posibilidad, porque no van a dejar escapar este momento en que podamos tener por primera vez una reconciliación que nos ha sido esquiva. Usted habla de una asamblea constituyente y de eso han venido hablando efectivamente desde el principio, pero el gobierno se opone a eso, entre otras con el argumento de que una asamblea constituyente es volver a empezar. No, es empezar de nuevo a discutir todo lo que en teoría ya han discutido ustedes aquí durante 2 años. No, porque una constituyente que debe ser el resultado de un acuerdo político previo, tiene que haber un acuerdo político previo, eso está claro. Hay que conversarlo con el Congreso, tienen que dar su opinión las organizaciones sociales y políticas del país, convenir qué es lo que vamos a hacer esta Asamblea Nacional Constituyente. Y desde luego va a definir su contenido. El contenido tiene que convenirse. ¿Cuál es el contenido? Pues usted sabe, Iván, que una Asamblea Constituyente, una vez convocada, hace lo que le da la gana, independientemente de cuál contenido se haya pactado previamente. Pero es una constituyente para la paz, que va a decir lo que se convenga en La Habana no se va a tocar. Recuerdo simplemente los ejemplos colombianos sobre constituyentes. La constituyente de 1910 del general Rafael Reyes era para reelegir a Reyes, terminó en el exilio de Reyes. La constituyente de Laureano Gómez era para instaurar un sistema corporatista franquista en Colombia, terminó en el golpe de Rojas Pinilla. La constitución de Rojas Pinilla era para prolongar el mandato de Rojas Pinilla, terminó en su exilio. Los constituyentes nunca desembocan en lo que se ha pactado previamente. Sí, pero aspiramos que esta constituyente, verdad, sea para la paz, que nos ayude a resolver, digamos, los disensos que puede ser, pero puede concluir en ser una constituyente para la guerra, como quieren los uribistas que también pretenden que se convoque una constituyente. Sí, pero es que tiene que haber primero acuerdo previo en torno al propósito, que es una constituyente para la paz. Desde luego que hay que introducir algunos cambios estructurales, y pensamos que es la vía más expedita. Los colombianos ya están pidiendo una reforma al sistema jurisdiccional. Todo el mundo clama eso porque fue invadido por la corrupción, por la venalidad. Digamos que esa rama no genera ningún tipo de confianza en los colombianos y por eso todo el mundo quiere que se cambie. Y ese es el escenario para hacerlo. Tampoco nadie confía en el sistema electoral colombiano, lleno de fraude, de vicios que todos conocemos como el clientelismo. Últimamente se ha hecho muy célebre la mermelada, que es prácticamente lo mismo, la utilización de dineros del Estado para comprar conciencias. Esas son cosas que no se pueden seguir presentando en Colombia. El fraude con esto de que los muertos pueden votar, eso hay que cambiarlo. Ese asunto lo hemos convenido ya en la mesa de La Habana. Hay un acuerdo que se refiere a eso. Y también tenemos que hablar de la expansión de la democracia, porque aquí hay que realmente darle posibilidades a la participación ciudadana, que es lo fundamental que nosotros aspiramos en este terreno. Sí. Una constituyente trata de todo. Sí, pero fíjese que no se sale del marco del Acuerdo General de La Habana, que habla de las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Esos son los retos para la construcción de la paz y tenemos necesariamente que abordarlos. Hay que hablar de este tema. Ahora nos dicen
que temas, por ejemplo, como, y este es un tema polémico como el de las Fuerzas Armadas, no se puede tocar. ¿Cómo no se va a poder tocar el tema de las Fuerzas Armadas? Si lo que nosotros queremos es que, cuando se habla, por ejemplo, de dejación de armas, nosotros decimos que se tiene que operar también una desmilitarización del Estado y de la sociedad. El ejército en una situación de paz tiene que tener otra mentalidad, y nosotros pensamos que sería el momento para que el Estado piense, el ejército piense, o el Estado piense en regresar al ejército su función original, su función natural, que es la protección de las fronteras patrias, la protección de los mares, la protección aérea del país, y para lo cual se tiene que modernizar para defender al país de alguna amenaza externa. Es para eso que se constituyen los ejércitos, y dejar esas funciones solamente de policía, quienes tienen que hacerlo. ¿Eso cómo no se va a poder hablar? Si ese es algo que lo está exigiendo la misma realidad, es como una necesidad democrática. No, pero no es que no se pueda hablar de eso, se debe hablar de eso, pero lo que no sé si el marco apropiado para eso son las conversaciones de La Habana. Pero por supuesto, ¿cómo no van a decir que estamos construyendo la paz? Estamos construyendo los fundamentos de la paz. Claro, Iván, pero es que estamos construyendo la paz y eso ocupa todo el universo mental, realmente. Eso se puede discutir todo, pero no, justamente por eso firmaron ustedes. No, nosotros estamos discutiendo, Antonio, lo que está aquí en esta agenda. No nos hemos salido, son 6 puntos que nos hablan de la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, solución del problema de drogas ilícitas, víctimas, implementación, verificación y referendación. Y no nos salimos de esto, y nos apoyamos en un punto del preámbulo que es fundamental, que dice: la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere de la participación de todos sin distinción. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué mejor manera que el soberano sea quien dirima esta situación a través de una constituyente? Me corto, Iván, porque me dicen que esto se está acabando, tenemos que hacer una nueva pausa y luego continuaremos unos 15 minutos. Pablo, usted quería intervenir. Sí, yo, dijéramos, sabemos que es un tema bastante polémico y que suscita mucha controversia en el país. Pongámoslo de manera aterrizada, dijéramos, diciendo que si una guerrilla como las FARC, que lleva 50 años combatiendo, por alcanzar unos cambios democráticos en nuestro país, y ahora se ve inmersa en la discusión de varios puntos, entre los cuales está incluido el de dejación de las armas. Es apenas natural que a esa guerrilla le preocupe qué va a pasar con su contraparte, qué va a pasar con el ejército una vez Colombia esté en paz. Su doctrina militar va a seguir siendo la del enemigo interno, por ejemplo. Las FARC salieron al paso hoy con su propuesta. Si el Comando de Transición tiene el propósito de emprender el estudio de la desmovilización y entrega de armas de la guerrilla, tal circunstancia deberá estar contrastada con la creación urgente de un comando guerrillero de normalización, que no de transición, con la misión de estudiar el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional de guarnecer nuestras fronteras